Él le agarró el brazo, el rostro contraído en una máscara de traición. Me mentiste. Todo nuestro matrimonio, una mentira. Clara Vargas miró a su marido, Marcos Fuentes, sus ojos fijos en la limusina Maybach de 4 millones de euros que la esperaba. Luego miró a su amante, Sofía, que se aferraba al brazo de Marcos, su vestido de alquiler barato luciendo chillón bajo las luces de la gala. Justo 6 horas antes, Sofía se había reído en la cara de Clara, burlándose de su viejo Toyota Corolla de 1998. Ahora, esa misma mujer miraba, sin palabras, a una mujer que era dueña de toda la manzana. Clara liberó su brazo, su voz fría como el acero. No mentí, Marcos, solo esperé. La vi. Lluvia en el centro de Barcelona tenía una miseria especial. No era una lluvia limpiadora, era un empapamiento gris y arenoso que hacía que la ciudad oliera a hormigón mojado y a escape. Fue bajo esta lluvia que Clara Vargas, con 6 meses de embarazo, intentó 3 veces arrancar su coche. El Toyota Corolla Hunter Green de 1998, cariñosamente llamado La Judía, no era solo un coche, era una fortaleza de anonimato. Su motor, una cosa ruidosa y testaruda, finalmente arrancó con una tos que sonó sospechosamente a final. Clara acarició el salpicadero. «Vamos, Judía, solo hasta la clínica y de vuelta. Podemos hacerlo». Clara vivía una vida de simplicidad deliberada y cuidadosa. Ella y su marido, Marcos Fuentes, vivían en un respetable pero dolorosamente promedio apartamento de 2 habitaciones en un edificio sin ascensor. Marcos, un asociado de nivel medio en una firma financiera del centro, era un hombre que perseguía perpetuamente el siguiente escalón de la escalera. Vestía trajes que le quedaban un poco demasiado ajustados, un reloj que era una réplica convincente de un Rolex, y un resentimiento latente que crecía más fuerte con cada factura. Clara, la factura de la electricidad es una locura. Se había quejado esa misma mañana, arrojando el sobre la encimera de Formica. «Y esta cosa», gesticuló hacia el aire acondicionado ruidoso, «es probablemente por eso». Clara, revolviendo la avena, solo asintió. «Tendré más cuidado con las luces». No mencionó que el cableado del edificio tenía 2 décadas. Tampoco mencionó que podía comprar todo el edificio y los 3 adyacentes con una sola llamada telefónica. Clara Vargas era, de hecho, Clara Sterling. Los Sterling. La familia cuyo nombre estaba grabado en las fachadas de granito de bibliotecas universitarias, alas de museos y la bolsa de valores misma. Había abandonado esa vida hacía 8 años, asqueada por el desfile de pretendientes que la veían como un fondo fiduciario andante y parlante. Conoció a Marcos en una cafetería donde ella era, para él, una barista con dificultades. Para ella, era un año sabático de vida real. Él había sido encantador, ambicioso, y parecía verla. Cuando le propuso matrimonio, le presentó un anillo con un trozo de diamante tan pequeño que apenas era visible. «Es todo lo que puedo permitirme, Clara», había dicho, su voz cargada de sinceridad. «Pero pasaré mi vida dándote lo que te mereces». Ella había llorado y dicho que sí, deslizando el anillo de sello de 300 años de su familia en un cajón donde permaneció. Durante 5 años, interpretó el papel de Clara Vargas. Aprendió a usar cupones, a remendar calcetines, a escuchar las amargas quejas de Marcos sobre su jefe, el señor Costa, y su rival engreído, Tomás. Pero últimamente, un nuevo nombre había entrado en sus quejas: Sofía.
Sofía dice que la cuenta de los Costa está estancada. Sofía cree que debería ser más agresivo en la reunión de equipo. Sofía tiene un gran ojo para la moda. Me ayudó a elegir esta corbata. Clara, empacando una pequeña bolsa para su cita con el especialista, sintió la patada del bebé. Esto era lo único en lo que no transigiría. El médico de su familia, el renombrado Dr. Aris, tenía su consulta en una clínica de maternidad privada de alta gama en el Paseo de Gracia. Le había dicho a Marcos que era un programa especial en el que su antiguo médico de familia la había metido. Marcos, al escuchar gratis, no lo había cuestionado. Agarró sus llaves, el llavero de plástico desgastado haciendo clic, y salió a la lluvia. La judía, esperándola como una amiga vieja, fiel y cansada. Los limpiaparabrisas de la judía difuminaban la lluvia, librando una batalla perdida contra el aguacero. Entrar en el Paseo de Gracia era como conducir un remolcador en una regata de yates. Sedanes negros relucientes y SUVs con pintura personalizada se deslizaban, sus ocupantes invisibles detrás de los cristales tintados. Clara sintió el familiar pinchazo de juicio de otros conductores. Finalmente encontró la clínica, su entrada discreta y protegida por un toldo de latón pulido. Y aparcado directamente en la zona de solo pacientes ambulatorios, brillando como una pantera negra, estaba el BMW Serie 5 alquilado de Marcos. La sangre de Clara se heló. Se suponía que estaría en una reunión de presupuesto hasta las 4 de la tarde. Eran las 2:30 de la tarde. Su corazón golpeaba contra sus costillas mientras aparcaba la judía en una plaza de aparcamiento con parquímetro, a media manzana de distancia. Se apretó su abrigo fino y caminó, la lluvia pegándole el cabello a la cara. Al acercarse, lo vio. Marcos estaba bajo el toldo, abriendo la puerta. Pero no estaba solo. Con él había una mujer, increíblemente alta y delgada, envuelta en una gabardina que gritaba «de esta temporada» y riendo con una risa aguda y tintineante. Era Sofía. Su cabello rubio era una cortina perfecta y elegante. «Marcos, eres un salvavidas», decía Sofía, colocando una mano perfectamente cuidada en su pecho. «Simplemente me sentí tan mareada. Creo que mi azúcar en la sangre debe haberse desplomado». «Cualquier cosa por mi asociada estrella», dijo Marcos, su voz un murmullo bajo e íntimo que Clara no había escuchado en años. Miraba a Sofía como si ella fuera el ascenso que siempre había deseado. «Marcos». Su voz era pequeña, perdida en el ruido de la ciudad. Pero él la escuchó. Su cabeza se levantó. La sonrisa en su rostro no solo se desvaneció, sino que se agrió. Miró a Clara, a su cabello mojado, su vientre hinchado, su abrigo práctico de una tienda departamental. Y luego sus ojos se posaron en la judía, aparcada por la calle, su pintura verde descolorida, un faro de vergüenza. Sofía se giró, sus ojos haciendo un escaneo lento e insultante desde las botas gastadas de Clara hasta su rostro. «Bueno, hola», dijo, su voz goteando falsa dulzura. «Clara, ¿qué? ¿Qué haces aquí?» Marcos tartamudeó, dando un paso lejos de Sofía, como para crear una barrera física que sus acciones ya habían cruzado. «Esta es mi cita», dijo Clara, su mano yendo instintivamente a su vientre. «¿Qué haces tú aquí, Marcos? ¿Con ella?» Sofía soltó esa risa tintineante de nuevo, un sonido como de cristales rotos. «Esta es ella. Marcos, cariño, ¿no me dijiste?» Dio un paso adelante. Su mirada se dirigió al Corolla. «Dios mío, ¿es ese tuyo?», preguntó, señalando con un dedo de uña roja.
Esa cosa. Pensé que estaba abandonada. ¿Estás segura de que es seguro conducirlo? Quiero decir, en tu estado. Clara se encogió como si la hubieran golpeado. Sofía, basta, siseó Marcos, pero no había fuerza en ello. Estaba avergonzado, no de su aventura, sino de su esposa. Solo estoy siendo práctica, dijo Sofía. Su sonrisa se ensanchó. Un coche así es una trampa mortal. La gente pensará, bueno, pensarán que Marcos no es un muy buen proveedor, ¿verdad? Miró a Marcos, con un mohín en los labios. Y no podemos permitir eso, ¿verdad? Se ve mal en todo el equipo. Cállate, Sofía, dijo Clara. Su voz temblaba con una repentina rabia fría. Clara, por el amor de Dios, baja la voz, espetó Marcos, su rostro rojo. Estás montando un espectáculo. La gente nos está mirando. Estoy montando un espectáculo. Encuentro a mi marido en mi clínica de maternidad con su asistente, y soy yo la que monta un espectáculo. Me sentí mareada, ¿vale? Gritó Marcos, agarrando el brazo de Clara. Estaba siendo un buen jefe, algo de lo que tú no sabes nada. Dios, mírate, ni siquiera puedes molestarte en lucir presentable. Y conduces esa chatarra. Sofía tiene razón, es humillante. Fue la palabra humillante lo que lo hizo. La palabra dirigida a ella, al símbolo de su vida oculta, rompió algo profundo dentro de ella. El dolor fue tan agudo, tan total, que quemó las lágrimas. Clara miró su mano en su brazo, luego de nuevo a su rostro. Quítame la mano de encima, Marcos. ¿O qué? Sofía se burló. ¿Le pegarás con tus cupones de supermercado? Marcos, al ver el acero en los ojos de Clara, la soltó. Vamos, Marcos, dijo Sofía, tirando de su brazo. Ella está claramente hormonal. Llegaremos tarde a nuestra copa. Se había resbalado. El mareo era una mentira. Marcos dudó, atrapado entre la vida que tenía y la que quería. Miró a su esposa embarazada, de pie bajo la lluvia, y luego a la mujer elegante y a la moda que lo arrastraba hacia la calidez de su BMW alquilado. Tomó su decisión. Solo vete a casa, Clara, dijo, dándole la espalda. Hablaremos cuando estés menos emocional. Clara los vio subir al BMW. Vio a Sofía inclinarse y besarlo, largo y lento, antes de que se alejaran de la acera, salpicando una ola de agua gris y arenosa sobre las piernas de Clara. Se quedó allí, empapada, durante 1 minuto completo. El portero de la clínica la observó con lástima. Luego se giró lentamente y entró en la clínica, dejando atrás el Toyota Corolla de 1998. Ya no lo necesitaría. La clínica era un mundo diferente. Estaba alfombrada de una lujosa crema, olía ligeramente a lavanda y tenía pinturas impresionistas originales en las paredes. La recepcionista, que solo la conocía como señora Vargas, le dio una mirada de compasión. Está toda mojada, querida. Déjeme traerle una toalla. Gracias, María, dijo Clara, su voz plana. Pasó por los trámites de su cita. El bebé estaba fuerte. El latido del corazón era perfecto. El doctor Harris, un hombre amable de unos 60 años con ojos penetrantes, notó su actitud. ¿Todo bien en casa, Clara?, preguntó, usando su nombre de pila como siempre lo hacía en privado. Todo está cambiando, doctor Harris, dijo ella. Bueno, usted y el bebé gozan de perfecta salud. Hay un corazón fuerte y Sterling ahí dentro, dijo con una pequeña sonrisa. Él era una de las pocas personas que conocía su secreto. Gracias, doctor. Me alegra escucharlo.
Después de la cita, Clara no fue al lobby. Fue a una sala de espera privada que su familia había dotado. Se sentó en un sofá de seda, miró un pequeño y elegante Monet y sacó su teléfono. No llamó a su madre, no llamó a una amiga. Desplazó la pantalla más allá de Marcos y marcó un número que figuraba como Hernández. Sonó una vez. «Señorita Sterling», me preguntaba cuándo llamaría. Ricardo Hernández era el jefe del consejo legal de su familia. Hablaba en tonos tranquilos y precisos que habían desmantelado fusiones de miles de millones de dólares. «Ricardo», dijo Clara, su voz clara y fría. Todo rastro de Clara Vargas. Desaparecido. Se acabó. Quiero los papeles redactados para mañana por la mañana. Cláusula de infidelidad. Hubo una pausa. Entendido. ¿Y el acceso del señor Fuentes? Tiene una cuenta corriente conjunta con un límite de 10.000 euros. Congélala. Con efecto inmediato. Su nombre está en el contrato de alquiler del apartamento, pero el apartamento en sí es propiedad del fideicomiso Sterling 3. Haz que lo retiren. Será notificado en su oficina mañana. No, dijo Clara, una nueva idea dura formándose en su mente. Estará en la gala del Hospital Metropolitano de Niños esta noche. Su firma compró una mesa. Ricardo hizo otra pausa. Señorita Sterling, no ha asistido a la gala en 8 años. Usted es la donante anónima. Ya no soy anónima. Llama a los organizadores. Asistiré. Quiero la mesa de mi familia en primera fila. ¿Y Ricardo? Sí, señorita Sterling. Quiero que lo notifiques en la gala, delante de todos, esta noche. Sería un placer, Ricardo dijo. Colgó y hizo una segunda llamada. Esta figuraba como Arturo. Arturo, estoy en la clínica del Paseo de Gracia. Estoy a 10 minutos, señorita Clara, respondió una voz profunda y cálida. Arturo había sido el jefe de seguridad de su padre y el suyo desde que nació. Trae el Maybach, Arturo. Hubo una ligera sonrisa satisfecha en su voz. Sí, señora. El Maybach será. Bienvenida de nuevo, señorita Sterling. Colgó. Miró su reflejo en la ventana oscurecida, la mujer mojada y de aspecto cansado con el abrigo de 40 euros. Era un fantasma. 10 minutos después, el portero de la clínica, que la había visto llegar en el Corolla, casi se tragó la lengua. Un coche se detuvo bajo el toldo, pero coche era la palabra equivocada. Era una embarcación de 6 metros de poder silencioso y obsidiana. Un Mercedes Maybach S100, blindado a medida, pintado de un azul sterling profundo y exclusivo, que parecía negro bajo la lluvia. Era un coche que susurraba dinero antiguo, tan fuerte que ensordecía a todos en la calle. Arturo, con su uniforme de chofer gris oscuro, salió y abrió la puerta trasera. Clara salió de la clínica. No miró al portero. No miró a nadie. Se deslizó en el lujoso interior de cuero color crema que olía al estudio de su padre. ¿A dónde, señorita Clara?, preguntó Arturo, sus ojos encontrándose con los suyos en el espejo retrovisor. A casa, Arturo, dijo ella, a la de verdad. Mientras el Maybach se alejaba silenciosamente de la acera, el teléfono de Clara Vargas, un Android barato de prepago, zumbó. Era un mensaje de texto de Marcos. Clara miró el teléfono, luego lo apagó, abrió un pequeño compartimento de madera pulida y lo dejó dentro, junto a un teléfono satélite que no había tocado en 5 años. La gala del Hospital Metropolitano de Niños era el evento de la temporada. Era donde la élite de Nueva York venía a demostrar cuánto les importaba y, lo que es más importante, cuánto podían dar.
Marcos Fuentes sintió que finalmente había llegado. Su firma tenía una mesa, aunque en la parte de atrás, cerca de las cocinas. Pero estaban dentro. Había llegado a casa a un apartamento vacío, lo que le molestó. Le había gritado al buzón de voz de Clara. Se había puesto su esmoquín de alquiler y había recogido a Sofía. Sofía vibraba de emoción. Llevaba un vestido rojo brillante de lentejuelas que era demasiado ruidoso para el evento. Alquilado de un servicio de alta gama. «Marcos, mira», susurró, agarrándole el brazo. «Ese es Daniel Larrañaga, el multimillonario tecnológico». «Y Dios mío, ¿es ese un senador?», Marcos hinchó el pecho. «Este es nuestro mundo ahora, cariño. Solo tienes que estar dispuesta a tomarlo». Había olvidado convenientemente a su esposa embarazada. Se lo justificó a sí mismo. «Ella me está frenando. Ella no entiende la ambición. Ella no me entiende. Sofía sí». «Vamos a hacer networking», dijo, esbozando una sonrisa y agarrando 2 copas de champán. «Quiero presentarme al señor Moreno de Inversiones Titán». Se abrieron paso entre el mar de vestidos de alta costura y esmóquines a medida. Marcos sintió un punzante sentimiento de inseguridad. Su esmoquín se sentía rígido, y el vestido de Sofía, junto a la elegancia discreta de las otras mujeres, parecía barato. «Señor Fuentes, me alegro de que haya podido venir», dijo su jefe, el señor Costa, un hombre corpulento que parecía nervioso. Miró a Sofía. «Y trajo a su asistente». «Sofía es un miembro invaluable de mi equipo, señor», dijo Marcos, tratando de sonar importante. «Claro», dijo Costa, claramente disgustado. «Solo trate de ser profesional, Marcos. Hay mucha gente importante aquí. No avergüence a la firma». Mientras Costa se alejaba, Sofía sonrió con desdén. «Viejo tonto, te estará besando los pies cuando consigas la cuenta de Moreno». Marcos escudriñó la sala. Las mesas delanteras que rodeaban la pista de baile eran un quién es quién de la realeza española. Los Roca, los Montaner y la imponente mesa vacía número 1, que siempre estaba reservada para el donante más grande y recluso del hospital, el Ángel Anónimo. «Mira eso», susurró Sofía, señalando el cartel de la mesa 1. «Reservado. Apuesto a que es ese tipo Larrañaga. Va a hacer una donación enorme y aparecerá en todas partes. ¡Qué de mal gusto!». «Todo se trata del espectáculo». Marcos estuvo de acuerdo, sintiéndose cínico y mundano. De repente, el zumbido en la sala se silenció. Se permitió la entrada a un grupo de paparazzi, normalmente mantenido fuera, y sus flashes comenzaron a dispararse. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, estirando el cuello. El anfitrión de la gala, un famoso presentador de noticias, se acercó al podio. «Señoras y señores», su voz retumbó, «estamos tan profundamente honrados esta noche. Por primera vez en casi una década, nuestra invitada de honor, la patrona cuya generosidad construyó nuestra ala cardíaca, ha decidido unirse a nosotros. Por favor, den la bienvenida a la señorita Clara Sterling». Marcos se quedó helado. «Sterling, ¿cómo en Sterling Holdings?». «No puede ser», susurró Sofía, su rostro pálido. «Esa es una de las familias más ricas del mundo. Ellos no. Salen». El corazón de Marcos latía con fuerza. «Clara Sterling, no, es una coincidencia, tiene que serlo». Entonces la vio. Las puertas se abrieron. La primera persona en entrar fue Arturo, que parecía menos un chofer y más un agente del servicio secreto. Escudriñó la sala, dio un brusco asentimiento y se hizo a un lado. La mujer que entró no era Clara Vargas. Esta mujer
Se movía con una gracia silenciosa y aterradora. Estaba embarazada de 6 meses. Sí, pero el embarazo estaba cubierto por un vestido de seda esmeralda a medida hasta el suelo. Era una pieza personalizada de Valentino, claramente diseñada para celebrar, no ocultar, su estado. Alrededor de su cuello había un collar que silenció la sala. Eran las legendarias esmeraldas Sterling, una cascada de piedras de un verde profundo e impecables que no se habían visto en público desde el funeral de su abuela. Valían, como escribiría más tarde una columnista de chismes, más que el PIB de una pequeña nación. Su cabello, que la lluvia le había pegado a la cabeza, era ahora una cascada de ricas y cálidas ondas castañas. Su rostro era sereno, poderoso y completamente frío. Marcos emitió un pequeño sonido ahogado. «Eso es. No». Sofía respiró. Su copa de champán temblaba. «Esa no es ella. Esa no es ella». Clara Sterling se deslizó por el salón de baile. Los organizadores, el señor Costa e incluso Daniel Larrañaga, el multimillonario tecnológico, se agolparon a su alrededor. «Señorita Sterling, qué honor. Clara, se ve radiante. Muchas gracias por venir». Ella sonrió, una sonrisa pequeña, educada y practicada. «Gracias por invitarme, señor Moreno», dijo, su voz clara y audible, al mismo hombre que Marcos había estado desesperado por conocer. Moreno inclinó ligeramente la cabeza. «El honor es todo nuestro. El compromiso de su familia con este hospital. Estamos en deuda». Luego, sus ojos barrieron la sala. Pasaron por las mesas, por el bar. Y finalmente, se posaron en la mesa 42, al fondo, junto a las cocinas. Sus ojos se encontraron con los de Marcos. No había ira en su mirada, ni tristeza, ni reconocimiento. Lo miró a él y a la mujer a su lado, con el mismo desinterés suave y educado que le daría a un camarero. Lo miró a través de él. Luego, se giró y fue escoltada a la mesa 1, la mesa de los ángeles anónimos, donde se sentó, la reina indiscutible de la sala. Todo el cuerpo de Marcos temblaba. Esa es mi esposa». Sofía finalmente dejó caer su copa. Se hizo añicos en el suelo, el sonido imposiblemente fuerte en la sala de repente silenciosa. «Dios mío», susurró. Los susurros comenzaron inmediatamente. «¿No es esa Clara Sterling? Pensé que era una reclusa. ¿Quién es ese hombre al que miraba en la parte de atrás?» «El de la mujer del vestido rojo». «Espera, creo que es Marcos Fuentes de Costa y Cía. ¿No es esa su esposa?» El señor Costa caminaba hacia Marcos, su rostro del color de las cenizas. «Fuentes, ¿qué demonios está pasando?» Pero Marcos no lo escuchó. Estaba tropezando hacia adelante, abriéndose paso entre la multitud, su mente un vórtice de confusión, terror y una nueva emoción horrible. Codicia. «¡Clara!», gritó, su voz resquebrajada. «¡Clara!». Marcos rompió el círculo de la jet set y tropezó hacia la mesa 1. «Clara, cariño, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?». Arturo se interpuso en su camino antes de que estuviera a menos de 3 metros. Tenía la mano levantada, la palma hacia afuera. «Ya está bien, señor. Esa es mi esposa». Marcos escupió, su rostro maníaco. «Déjame hablar con mi esposa». Clara levantó la vista de su conversación con el senador Soler. No se levantó. Simplemente inclinó la cabeza. «Arturo, está bien. Déjelo. Deje que el señor Fuentes se acerque». Arturo se hizo a un lado. Marcos corrió hacia la mesa,
sus zapatos de alquiler resbalando sobre el mármol. Sofía estaba justo detrás de él, su rostro una máscara de horror abyecto. «Clara, ¿qué es esto?». Marcos jadeó, agarrando el respaldo de una silla. Este vestido, estas joyas, esto es una broma, ¿verdad? ¿Una broma loca y elaborada? Clara tomó un sorbo lento de su agua mineral. «Hola, Marcos. Hola, Sofía. Veo que lo lograron». «Ella sabe mi nombre», susurró Sofía, como si esa fuera la parte más aterradora. «No entiendo», dijo Marcos, su voz suplicante. «El apartamento, la judía, tu trabajo». «La judía», dijo Clara. Una pequeña sonrisa fría asomó a sus labios. «Sí, mi Corolla de 1998. Fue un regalo de mi abuelo. Un recordatorio», dijo, «de que el valor de una persona no está en lo que conduce, sino en quién es». «Una lección», añadió, sus ojos dirigiéndose a Sofía, «que algunas personas nunca aprenden». Sofía se encogió. Su vestido de lentejuelas de repente se sintió como una capa de alquitrán. La mujer de la que se había burlado por conducir una chatarra había llegado en una limusina de 4 millones de euros. La mujer a la que había llamado indigente llevaba un collar que podía comprar toda su vida, la vida de sus padres y la vida de sus abuelos. «Me mentiste», susurró Marcos, su confusión endureciéndose en rabia. «Durante 5 años me dejaste matarme trabajando por centavos. Me dejaste estresarme por las facturas. ¿Qué podríamos haber tenido?» «Tuvimos lo que quería», dijo Clara, su voz elevándose lo suficiente como para ser escuchada claramente por las mesas circundantes, que fingían no escuchar. «Tuvimos una vida real, o eso pensé. Quería un hombre que me amara, a Clara la barista, no a la señorita Sterling la heredera. Quería un hombre que construyera una vida conmigo, que valorara el amor y la lealtad. Un hombre al que no le avergonzara un coche viejo». Se puso de pie, lentamente, con una mano en el vientre. Ahora estaba a la altura de sus ojos. Pero ese hombre, al parecer, no existe. En cambio, obtuve un hombre que no podía esperar para cambiar a su esposa embarazada por ella. Miró a Sofía de arriba a abajo, una mejora llamativa. Un hombre al que le humillaba un coche, pero no su propia infidelidad. «Clara, por favor, te amo», Marcos suplicó, extendiendo la mano hacia ella. «Fui un estúpido, fue un error. Sofía no significa nada. Solo estaba estresado por el dinero». «¿Dinero?», Clara repitió. La palabra sabía a ceniza. «Siempre fue por dinero, ¿verdad, Marcos? No me amabas. Amabas la idea de una esposa. Y cuando apareció una idea más brillante, te lanzaste a ella. Lo único que hiciste mal, Marcos, fue tener un terrible timing». Detrás de Marcos, una voz tranquila dijo: «¿Señor Fuentes?». Marcos se giró. Era Ricardo Hernández, inmaculado en un esmoquín, sosteniendo un grueso sobre de papel manila. «¿Qué?», Marcos espetó. «Marcos Fuentes», dijo Ricardo, su voz educada, pero proyectando en todo el salón de baile. «Ha sido notificado». Colocó el sobre en la mano atónita de Marcos. «Papeles de divorcio», Clara explicó, alisando el frente de su vestido. «Citando infidelidad, entre otras cosas. El apartamento, que es propiedad de mi fideicomiso, tendrá cerraduras nuevas por la mañana. La cuenta conjunta, que yo financié, está congelada». «Su firma», asintió a un señor Costa de rostro pálido, que observaba a unos metros de distancia. «Recibirá una llamada de mi equipo legal por la mañana,
con respecto a la terminación de su empleo, por usar el tiempo y los recursos de la empresa para llevar a cabo su aventura, y por acosar a una benefactora en un evento de caridad. El señor Costa se desmayó de inmediato. «¡No puedes hacer esto!», Marcos rugió, su rostro morado. Rasgó el sobre, sacando el grueso fajo de papeles. «Puedo», dijo Clara, «y lo he hecho. Verás, Marcos, te casaste con Clara Vargas, una barista sin familia y sin dinero. Pero engañaste a Clara Sterling, y los Sterling, nosotros protegemos lo que es nuestro. Mi hijo», colocó ambas manos sobre su vientre, «es un Sterling. Tú no eres nada». Miró más allá de él, a Sofía, que retrocedía. Lágrimas de terror puro e inconfundible brotaban de su rostro. «¿Y tú?», dijo Clara. «Te reíste de mi coche. Es cierto, es viejo, pero está pagado. ¿Puedes decir lo mismo de ese vestido? ¿O de él?». Clara asintió a Arturo. «Arturo, por favor, trae el coche. De repente estoy muy cansada». Se giró y se fue, sin mirar atrás. Todo el salón de baile se abrió para ella como el mar rojo. Marcos Fuentes se quedó solo, con un esmoquín de alquiler, sosteniendo la ruina de su vida en sus manos, mientras los flashes de 100 cámaras se disparaban en su rostro. El desenlace no fue una guerra, fue una ejecución. Fue el desmantelamiento silencioso y sistemático de una vida, realizado con la clase de eficiencia incruenta y aterradora que solo generaciones de dinero antiguo pueden perfeccionar. Para Marcos Fuentes, la noche de la gala terminó, no en una cama lujosa, sino en la parte trasera de un taxi que apenas podía pagar, después de ser escoltado físicamente fuera de las instalaciones. Pasó la noche en un diner abierto 24 horas, bebiendo un café amargo, su esmoquín de alquiler sintiéndose como un disfraz de payaso. Todavía estaba aturdido, su mente un caleidoscopio fracturado de esmeraldas, papeles de divorcio y el flash del reportero del Post, que pareció explotarle en la cara. «Es un error», seguía murmurando a los restos de su taza. Una prueba cruel y retorcida. Ella llamará. Tiene que hacerlo». Ella no llamó. A las 7 de la mañana, dejó el diner y caminó las 20 manzanas hasta el apartamento, una esperanza patética y desesperada aún titilando. Su llave se deslizó en la cerradura y se detuvo. No giró. Empujó, forcejeó, luego golpeó el puño contra la sólida puerta de roble. «Clara, Clara, déjame entrar. Necesitamos hablar». Un pequeño clic metálico sonó y el interfono crepitó. No era la voz de Clara. «Señor Fuentes». La voz era profunda, masculina y aburrida. «Somos seguridad privada. La señorita Sterling ha dejado instrucciones de que no debe entrar en las instalaciones. Si no se va, lo arrestaremos por allanamiento de morada». «¡Este es mi apartamento!», rugió, su voz resquebrajada. «El contrato de arrendamiento lo tiene el fideicomiso Sterling 3, señor, del cual usted no es beneficiario. Tiene 1 hora para abandonar las inmediaciones del edificio». El interfono se apagó. Derrotado y temblando con una rabia sin salida, Marcos tropezó de vuelta a la calle. Estaba sin hogar. A las 8:45 de la mañana, su teléfono, que había estado cargando con un cable prestado en el diner, zumbó. Era un correo electrónico de Recursos Humanos. El asunto era escalofriantemente simple. Terminación de empleo. «Estimado señor Fuentes», decía, «este correo electrónico sirve como notificación oficial de su terminación inmediata de Costa y Cía, por falta grave, incumplimiento de la cláusula de moralidad
y conducta impropia de un asociado de esta firma. Su presencia en la gala del Hospital Metropolitano de Niños, su acoso a un benefactor principal y el posterior escándalo público han causado un daño irreparable a nuestra reputación. No intente entrar en las instalaciones. Se ha dado instrucciones a seguridad para que lo retire. Sus efectos personales serán enviados a una dirección de reenvío si la proporciona. Estaba firmado por el señor Costa. A las 8:47 de la mañana, intentó llamar a Sofía. Fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Envió un mensaje de texto frenético. Me despidieron. Clara es multimillonaria. Está tratando de destruirnos. Llámame. Tenemos que luchar contra esto juntos. Fue a un cajero automático para sacar dinero en efectivo. Tenía que contratar a un abogado. Tenía que hacer algo. Introdujo su tarjeta de débito para la cuenta conjunta, la cuenta que siempre había sentido que era su dinero, aunque sabía que Clara depositaba más en ella de su trabajo freelance que él. Introdujo su PIN. Solicitó 500 euros. La pantalla parpadeó en rojo. Ella no solo la había congelado, la había vaciado. El límite de 10.000 euros al que creía tener acceso había desaparecido. Revisó su cuenta personal. Saldo: 75 euros. Eso era todo. Eso era todo lo que tenía en el mundo. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Sofía. No me contactes nunca más. Arruinaste mi vida. La llamó de nuevo, y esta vez ella respondió con un grito venenoso. ¡Estás loco! ¡No me llames! Sofía, espera. Tenemos que... No tenemos nada, gritó ella. Acabo de ser despedida. Despedida. Costa me llamó personalmente. Dijo que era una cazafortunas de mala reput. El castigo final, la irrelevancia total. Había vaciado la cuenta. El límite de 10.000 euros al que creía tener acceso había desaparecido. Revisó su cuenta personal. Saldo: 1.241,75 euros. Eso era todo. Eso era todo lo que tenía en el mundo. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Sofía. No me contactes nunca más. Arruinaste mi vida. La llamó de nuevo. Y esta vez, ella respondió con un grito venenoso. ¡Estás loco! ¡No me llames! Sofía, espera. Tenemos que... No tenemos nada, gritó ella. Acabo de ser despedida. Despedida. Costa me llamó personalmente. Dijo que era una cazafortunas de mala reputación y que si alguna vez intentaba encontrar trabajo en esta ciudad, él personalmente me pondría en la lista negra. Mi arrendador acaba de desalojarme porque la firma llamó y canceló su aval en mi contrato de alquiler. Todo por tu culpa. ¿Yo? Marcos estaba horrorizado. Tú fuiste parte de esto. Tú querías esto. Yo quería un socio. Quería una casa en la Costa Brava. No quería estar en la portada del Post, como la amante de la que se rió una Sterling en una gala. Me dijiste que ella era una nadie, Marcos. Una esposa patética, embarazada y arruinada. No me dijiste que estabas casado con una diosa. Eres un tonto, Marcos. El tonto más grande y estúpido de Barcelona. Lo tenías todo y fuiste demasiado estúpido para verlo. Adiós. Pierde mi número. La línea se cortó. En el lapso de 12 horas se quedó sin esposa, sin trabajo, sin hogar y total y absolutamente solo. El mundo de Marcos se encogió. Los siguientes 2 meses fueron un borrón de humillaciones crecientes. Vendió su réplica de Rolex por 300 euros. Vendió sus trajes ambiciosos y ajustados a una tienda de segunda mano donde le dieron una miseria.
se mudó a una habitación mugrienta y compartida en un albergue de las afueras, el olor a mojo y a col cocida pegándose a su ropa. Se obsesionó. Esto no era su culpa, era una trampa. Clara lo había defraudado. Ella había mentido durante 5 años, tomándolo por tonto. Él era la víctima. Él era el que había sufrido angustia emocional. Tomó sus 1.200 euros y fue a un abogado. Las 3 primeras, todas firmas respetables, le mostraron la puerta en el momento en que dijo el nombre Sterling. No podemos ayudarlo, señor Fuentes. Le aconsejaría que acepte el acuerdo si se le ofrece uno. Usted no tiene un caso. Usted tiene un deseo de muerte. Finalmente encontró a un hombre llamado Leo Salva, un abogado que se anunciaba en los bancos de las estaciones de autobuses, cuya oficina olía a puros rancios y desesperación. Los ojos de Salva se iluminaron cuando escuchó la historia. Declaración falsa fraudulenta, dijo Salva, reclinándose en su silla chirriante. Imposición intencional de angustia emocional. Ella ocultó sus activos, tergiversó su identidad. Esto es una mina de oro, amigo mío, una mina de oro. Demandaremos por, digamos, 20 millones de euros. Marcos sintió el primer atisbo de esperanza que había tenido en semanas. Sí, dijo, con la voz ronca. Exacto. Ella me mintió. Ella me humilló. Salva, por supuesto, solo estaba siguiendo un guión. Presentó la demanda, esperando que la familia Sterling ofreciera un acuerdo rápido y silencioso de 6 cifras solo para que el perdedor se fuera. Había calculado mal desastrosamente. Los Sterling no transigieron, no negociaron. Aplastaron. No solo respondieron, contrademandaron. Enviaron a Ricardo Hernández. La declaración fue en una sala de conferencias de paredes de cristal estériles, en la oficina de Ricardo en el centro. Marcos, con su único traje restante, ahora holgado en su cuerpo más delgado, se sentó frente a Ricardo, que parecía tan inmaculado como siempre. Salva se sentó al lado de Marcos, hojeando papeles nerviosamente. «Señor Fuentes», comenzó Ricardo, su voz tranquila. «Usted afirma que mi cliente, la señora Sterling, se tergiversó fraudulentamente, causándole angustia emocional y dificultades financieras. ¿Es eso correcto?» «Sí», dijo Marcos, tratando de sonar firme. «Ella mintió durante 5 años. Fingió ser pobre. Arruinó mi reputación». «Ya veo», dijo Ricardo. Abrió un archivador. «Hablemos de su reputación. En la tarde del 2 de octubre, el día de la gala, usted estuvo en la clínica de maternidad del Paseo de Gracia con su asistente, la señorita Rita Sofía Vidal. Le dijo a su esposa que estaba en una reunión de presupuesto. ¿Fue eso una declaración falsa fraudulenta, señor Fuentes?» Salva protestó. «¿Relevancia? Habla del patrón de engaño, abogado, del cual su cliente alega ser víctima», dijo Ricardo suavemente, sin apartar los ojos de Marcos. «Continuemos. Usted afirma que su angustia comenzó en la gala, al enterarse de la identidad de su esposa. Pero su angustia parece haber comenzado mucho antes. Hablemos del 14 de mayo de 2024. Usted estaba en un viaje de negocios a Ibiza. Presentó un informe de gastos de 4.000 euros para entretenimiento de clientes. El cliente que usted incluyó fue un tal señor Lope. Ricardo deslizó una fotografía sobre la mesa. Era Marcos en un yate, con el brazo alrededor de una mujer en bikini, que definitivamente no era Clara ni Sofía. La sangre de Marcos se heló. Eso es confidencial. Esa es la señorita Rita Ana Petrova, una consultora con sede en Ibiza, continuó Ricardo. No hay señor Lope. Usted malversó 4.000 euros de su firma para llevar a cabo una aventura extramatrimonial. Una aventura
podría agregar que tuvo lugar 3 semanas después de que la señora Sterling le dijera entre lágrimas que estaba embarazada. El rostro de Salva se puso pálido. «Marcos, ¿qué es esto?» «Y luego está septiembre de 2023», dijo Ricardo, deslizando otra pila de papeles. «Recibos de hotel de la Costa Brava, un ejercicio de creación de equipos. Usted fue el único miembro del equipo presente, junto con una Cerceramierita Vega. Y luego está el asunto de la bonificación que recibió en 2022. Le dijo a su esposa que eran 10,000. En realidad, eran 50,000. Los otros 40,000 los desvió a una cuenta en el extranjero, que ha estado utilizando para financiar. Bueno, esto». Ricardo mostró una carpeta de 3 pulgadas de grosor de mensajes de texto, recibos y fotografías. Marcos no era solo un infiel, era un infiel en serie. Era un mentiroso mezquino y habitual, y un pequeño malversador. Sofía no había sido la primera, solo fue la más ruidosa. Marcos miró fijamente la evidencia, su mente en blanco por el terror. No tenía idea. ¿Cómo podían saberlo? Había tenido tanto cuidado. «Mi cliente, la señora Sterling», dijo Ricardo Hernández, bajando la voz a un susurro. Estaba dispuesta a perdonar su ambición. Incluso estuvo dispuesta por un tiempo a pasar por alto su negligencia emocional. Pero lo que encontró en la tarde del 2 de octubre no fue una aberración. Fue un patrón. Usted es un hombre que es fundamentalmente incapaz de decir la verdad. Ricardo se inclinó. «Así que no, señor Fuentes, no llegaremos a un acuerdo. Su contrademanda por angustia emocional es una broma. El acuerdo prenupcial que firmó, quizás debió haberlo leído. El acuerdo prenupcial», Marcos balbuceó. «Ella no tenía nada, era una broma». «Pero no lo era», dijo Ricardo, golpeando un documento que se le había dado copias a Salva, pero que claramente no había leído. Artículo 4, sección 2, la cláusula de infidelidad. Establece que en caso de infidelidad conyugal probada, la parte sin dinero, es decir, usted, señor Fuentes, pierde cualquier y todo derecho a manutención conyugal, propiedad o compensación, presente o futura, real o percibida. Al engañar a la señora Sterling, no solo perdió a su esposa, se desheredó legalmente de cualquier reclamo en absoluto. Ricardo se puso de pie, alisándose la chaqueta. «Usted no solo le mintió a su esposa, señor Fuentes, le mintió a su abogado. Esta declaración ha terminado. Mi firma enviará nuestros hallazgos con respecto a su contabilidad creativa a la Agencia Tributaria y a la Oficina del Fiscal General de Cataluña. Tenga un día maravilloso». Salva, blanco como una sábana, tiró su bolígrafo sobre la mesa. Tú idiota», le siseó a Marcos mientras Ricardo salía de la habitación. «Eres un hombre muerto, me mentiste. Hemos terminado, estás solo». Marcos se quedó solo en la sala de cristal, mirando las fotos de una vida que ni siquiera recordaba. Una vida de traiciones casuales que acababan de culminar en su ruina total e irreversible. La reina construye su legado. Mientras el mundo de Marcos implosionaba, el de Clara Sterling estaba renaciendo. 6 meses después de la gala, en un día brillante y claro de primavera, Clara dio a luz a un bebé sano. Lo llamó Arturo Sterling, en honor al hombre que había sido su protector, su chofer y su amigo más leal. Su vida se instaló en un nuevo y poderoso ritmo. Estuvo en la portada de revistas, no del Post, sino de Forbes y Time. «La heredera reticente toma las riendas», decía un titular. Asumió sin problemas el control de la Fundación Sterling, demostrando tener la mente aguda de su padre para la inversión
y el ojo compasivo de su madre para la filantropía. No solo escribía cheques, reestructuró toda la organización, centrándose en refugios para mujeres y asistencia legal para niños. El ático en el Paseo de Gracia, donde había crecido, ya no era una jaula dorada. Era un hogar lleno de luz y los sonidos de su hijo. Las esmeraldas Sterling volvieron a la bóveda. Su uniforme preferido, ahora, eran suéteres de cashmere, jeans suaves y zapatos planos y prácticos. El Toyota Corolla verde Hunter, la judía, todavía estaba en el garaje del ático, estacionado junto al Maybach. Durante un mes, Clara no pudo decidir qué hacer con él. Era un símbolo de sus mentiras, pero también un símbolo de su esperanza. Un día, hizo que Arturo la llevara a un refugio para mujeres en Barcelona, uno que su fundación ahora estaba financiando. Conoció a la directora, una mujer sensata llamada María. Clara le entregó un cheque por 5 millones de euros. Luego le entregó las llaves de la judía. «Es un coche viejo», dijo Clara, «pero es confiable. Me ayudó a superar los peores días de mi vida. Pensé que tal vez podría ayudar a alguien más a comenzar la suya». María, que lo había visto todo, tenía lágrimas en los ojos. «Señorita Sterling, no tiene idea». Era una tarde clara de otoño, un año completo después de la gala. Clara estaba en el parque de la Ciutadella, empujando el cochecito de Arturo. El aire olía a castañas asadas y a posibilidad. Se sentía contenta, curada. Se detuvo en un puesto de venta para comprar una botella de agua, y entonces escuchó una voz que no había escuchado en un año, pero que estaba grabada en su memoria. 2,50 euros. Ayer eran 2. Eso es un robo. Me estás estafando. Se giró. Le tomó 10 segundos completos reconocerlo. El hombre que discutía con el vendedor de perritos calientes era un fantasma. Estaba esquelético, su piel cetrina y gris. Llevaba una chaqueta acolchada sucia, 2 tallas más grande, y su cabello estaba lacio y grasiento. El resentimiento latente que tan bien había conocido todavía estaba allí. Pero ahora era la rabia ácida y desesperada del verdaderamente indigente. «El precio subió, amigo. Tómalo o déjalo», dijo el vendedor impasible. Marcos buscó en su bolsillo, sacando un puñado de cambio, sus dedos temblando. Mientras contaba las monedas, sus ojos se desviaron y se encontraron con los de ella. Se congeló. Su mirada se dirigió de su rostro, sano, tranquilo, hermoso, a la parte superior del cochecito forrado, al bebé dormido y sano acurrucado dentro, a la figura grande y vigilante de Arturo, de pie a 3 metros de distancia, y finalmente al Maybach azul Sterling, estacionado en silencio en la acera, su pulido reflejando el cielo de otoño. Lo vio todo, todo lo que había tirado. Una ola de emociones, tan violenta que lo mareó, lo invadió. Vergüenza, rabia, arrepentimiento. Y luego, una última, patética y desesperada brizna de una idea. La última jugada de un estafador. Abandonó el perrito caliente y tropezó hacia ella, con las manos extendidas. «Clara», susurró, su voz resquebrajada. «Clara, Dios mío, eres tú». Arturo se adelantó al instante, su cuerpo bloqueando el camino de Marcos. «Señorita Sterling, llamo a la policía». «No, Arturo», dijo Clara, su voz tranquila pero firme. Puso su mano en el cochecito. «Está bien, déjale hablar». Marcos miró a Arturo con un atisbo de su antigua arrogancia. «Esta es una conversación privada entre mi mujer y yo. No soy tu esposa, Marcos», dijo Clara simplemente.
El divorcio finalizó hace 11 meses, lo sabes. ¿Qué quieres? Las lágrimas, reales o fabricadas, brotaron de los ojos de Marcos. Clara, mírame. Solo mira lo que me hiciste. Fui un tonto, gritó, cayendo de rodillas en el pavimento. La gente comenzaba a detenerse, a mirar. Fui un idiota, lo veo ahora. Fui envenenado por ese mundo, por la firma, por Sofía, me presionaron. Pero nunca fue real, no como nosotros. Amo esa vida, Clara, en el apartamento. Con la judía, eso era real. Amaba esa vida. Te amo, no el dinero. Nunca me importó el dinero. Te amo. Te extraño, Clara. Por favor, he aprendido la lección. Soy un hombre roto. Sus ojos se dirigieron al cochecito. ¿Y mi hijo? Nuestro hijo. No puedes quitármelo. Tengo derechos. El parque estaba en silencio, salvo por sus sollozos entrecortados y desesperados. Clara lo miró. Este cascarón vacío del hombre que una vez había amado, y no sintió nada, ni ira, ni venganza, solo una profunda, final y cansada lástima. No me extrañas a mí, Marcos, dijo, su voz tan clara y nítida como el aire de otoño. Extrañas lo que yo represento. Dices que extrañas nuestra vida, la de donde te acostabas con media Barcelona mientras yo estaba en casa, remendando tus calcetines. La de donde llegabas a casa y te quejabas de la factura de la luz mientras desviabas 40.000 euros a una cuenta en el extranjero. Esa vida. Clara ajustó la manta de su hijo dormido, y su voz bajó. ¿Y te atreves? ¿Y te atreves a preguntar por mi hijo? Su nombre es Arturo Sterling. Será educado para ser un hombre que valore la lealtad, la honestidad y el carácter. Se le enseñará que el valor de una persona está en quién es, no en lo que conduce. Será, en resumen, enseñado a ser todo lo que tú no eres. Ella lo miró. Una última vez. Este hombre arrodillado en el sucio pavimento. Tienes razón en una cosa, Marcos. Fuiste un tonto. Tuviste un billete de lotería ganador en la mano durante 5 años. Tuviste un amor honesto y real, y estuviste demasiado ocupado quejándote del papel en el que estaba impreso como para cobrarlo. No solo perdiste una fortuna, perdiste una familia, asintió a Arturo. Nos vamos. Clara, no, espera, por favor. Él se levantó, abalanzándose sobre el cochecito. Nunca llegó. El brazo de Arturo se extendió, atrapando a Marcos por el pecho. No fue un empujón, fue una simple, inamovible parada, como una viga de acero. Marcos rebotó en él y se desplomó de nuevo en el pavimento. «No toques al niño», dijo Arturo, su voz un murmullo bajo y aterrador. Clara no miró hacia atrás, no se inmutó. Simplemente empujó el cochecito, sus pasos uniformes y tranquilos, hacia el Maybach que esperaba. La puerta del coche se abrió, el cochecito fue asegurado y se deslizaron dentro. La puerta se cerró con un golpe silencioso y pesado, sellando el mundo exterior. Marcos Fuentes se quedó solo en la acera, agarrando su perrito caliente tibio y a medio pagar. El olor a mostaza y a fracaso, su único compañero. Observó cómo la limusina azul Sterling se alejaba en silencio de la acera, fusionándose con el tráfico, un río de riqueza y poder que nunca, jamás volvería a tocar. No tenía nada, no era nada, y lo peor de todo, finalmente lo sabía. Reflexión final y llamada a la acción. Cierre. Gracias por acompañarnos hasta el final. Todos hemos visto a personas juzgadas por lo que tienen o por lo que no tienen. Clara tuvo que construir un muro de mentiras para encontrar algo real, solo para que su marido,
Marcos, demostrara que estaba cegado por lo mismo que ella ocultaba. No solo perdió a una esposa adinerada, perdió a una socia leal y a una familia. Todo porque no pudo ver el valor en una persona por encima de la etiqueta de precio de su coche. ¿Qué habrías hecho en la posición de Clara? ¿Habrías revelado alguna vez la verdad? Si te cautivó esta historia de traición y empoderamiento, por favor, haz clic en el botón Me gusta. Compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más drama de la vida real cada semana.